Bienvenidos a otra clase de fisiología respiratoria. Hoy voy a hablar sobre la cascada o escalera de presiones del oxígeno. En los libros suele aparecer como la cascada de presiones de oxígeno. Yo la he nombrado también como la escalera. Se entenderá el porqué cuando hagamos el dibujo. Entonces la clase va a estar dividida en dos partes. Primero voy a mencionar unas fórmulas que se utilizan para construir la cascada de presiones del oxígeno y luego voy a dibujar la cascada mencionando algunos factores que son importantes para determinar algunos de los valores de esa cascada. Entonces, vamos a empezar con una fórmula que hace referencia a lo siguiente. La presión de oxígeno en el aire que estamos inspirando. Entonces la vamos a llamar la PiO2, es la presión de oxígeno en el aire que vamos a inspirar. ¿Cómo determinamos la presión de oxígeno en el aire inspirado? Debemos conocer dos variables, la presión barométrica y algo que ya hemos visto en otra clase, que es la fracción de oxígeno en el gas que vamos a inspirar, o también abreviado como FiO2. Si conocemos esas dos variables, la presión barométrica y la fracción de oxígeno en el gas que vamos a inspirar o fracción inspirada de oxígeno, podemos determinar la presión inspirada de oxígeno. Yo voy a hacer dos cálculos, uno a nivel del mar, que es el sitio de referencia, y otro en Bogotá, por ser el lugar donde nos encontramos. Entonces, por ejemplo, a nivel del mar, sabemos que la presión barométrica es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio, y cada vez que ventilemos gas atmosférico, o sea, gas directamente del ambiente, sabemos que la fracción inspirada de oxígeno es de aproximadamente 0,21. Por lo tanto, al hacer ese procedimiento encontraremos que la presión inspirada de oxígeno a nivel del mar va a ser de aproximadamente 159,6 milímetros de mercurio. 159,6 milímetros de mercurio. Ahora, si hacemos el ejercicio en Bogotá, debemos cambiar solamente uno de estos valores, que es el de la presión barométrica. Sabemos que la presión barométrica en Bogotá, voy a ponerla en color verde, es de 560 milímetros de mercurio. Por lo tanto, vemos que lo que está influyendo en la presión inspirada de oxígeno es el cambio en el valor de la presión barométrica, porque la fracción inspirada de oxígeno, así estemos a nivel del mar o en Bogotá, va a seguir siendo 0,21. ¿Cómo podríamos aumentar esto si la persona, el paciente o nosotros estuviéramos ventilando gas, pero no gas del ambiente, sino gas administrado a través de otra vía, por ejemplo a través de una cánula nasal o de otro dispositivo como un Venturi que pueda proporcionar fracciones inspiradas de oxígeno mayores? Pero si estamos ventilando gas ambiental, sabemos que la fracción inspirada de oxígeno va a ser 0,21. Por lo tanto, en Bogotá, la presión inspirada de oxígeno es de aproximadamente 117,6 milímetros de mercurio. Entonces ya vemos que va a ser menor en Bogotá que a nivel del mar. Recordemos que la altura a la que está Bogotá es de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar, y como hay una relación inversa entre la altura sobre el nivel del mar y la presión barométrica, al estar Bogotá a una mayor altura sobre el nivel del mar, tendremos allí una menor presión barométrica y por lo tanto una menor presión inspirada de oxígeno. Entonces estos valores son de una mezcla de gas seco, que ya hemos visto en una clase anterior, donde hay nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, argón y otros gases en pequeñas cantidades. Entonces aquí tenemos la primera fórmula, que es la de la presión inspirada de oxígeno. La segunda fórmula tiene que ver ahora con el lugar hacia el cual el gas se mueve una vez hemos inspirado. Ese lugar hacia el cual el gas se está moviendo va a ser entonces la tráquea y las vías aéreas. Entonces ahora tenemos la presión, vamos a llamarla VA de oxígeno, es decir, la presión de oxígeno en las vías aéreas. Aquí hago una aclaración, y es que a veces se puede mencionar
o se puede utilizar la letra T para hacer referencia a qué es la presión traqueal de oxígeno. En este caso, podríamos utilizar cualquiera de los dos términos, presión traqueal de oxígeno o presión de oxígeno en la vía aérea. Sabemos que es la presión del oxígeno una vez ha ingresado a nuestro cuerpo, se encuentra en las vías aéreas de conducción, pero aún no ha llegado a los alvéolos, porque esa sería la tercera fórmula que ya vamos a ver en un momento. Entonces, para calcular esta presión de oxígeno en la vía aérea, necesitamos conocer nuevamente la presión barométrica, pero debemos hacer algo, y es que debemos restarle la presión del vapor de agua en las vías aéreas, porque allí está ocurriendo un efecto de dilución que se ve aquí en esta fórmula, y es que el gas, al ingresar a las vías aéreas, se está humidificando, y esas moléculas de agua que se le están adicionando están diluyendo al oxígeno que está en esa mezcla de gas seco. Por lo tanto, aquí hacemos esta resta, presión barométrica menos presión del vapor de agua, y la multiplicamos por la fracción inspirada de oxígeno que ya vimos en la fórmula anterior. Bien, entonces, si hacemos este cálculo a nivel del mar, presión de oxígeno en las vías aéreas, a veces la VA queda aquí al final, no importaría en este caso, PO2VA o PVA-O2, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Si es el nivel del mar, entonces sabemos que la presión barométrica son 760 milímetros de mercurio. La presión del vapor de agua varía dependiendo de la temperatura en la cual se encuentren esas moléculas de agua. Sabemos que los humanos somos seres homeotermos, es decir, mantenemos una temperatura corporal estable que se encuentra en torno a los 37 grados Celsius. A 37 grados Celsius la presión de esas moléculas de agua es de 47 milímetros de mercurio. Es decir, podríamos asumir que este valor va a ser un valor constante, porque siempre lo vamos a determinar a la temperatura corporal, 37 grados Celsius, y acá lo multiplicamos otra vez por la fracción inspirada de oxígeno, que si ventilamos gas ambiental es 0,21. Bien, si hacemos el cálculo entonces, o más bien obtenemos el valor final, sabemos que a nivel del mar la presión de oxígeno en las vías aéreas perdón, va a ser de aproximadamente 149,7 milímetros de mercurio. Y si lo hacemos en Bogotá, lo que deberíamos cambiar es esta presión barométrica, que sabemos es de aproximadamente 560 milímetros de mercurio. La presión del vapor de agua sigue siendo 47 milímetros de mercurio, la presión inspirada 0,21, pero al cambiar este valor, entonces el resultado también nos va a cambiar. Entonces en Bogotá, una persona que esté ventilando gas atmosférico tendrá una presión de oxígeno en las vías aéreas que ya no es de 149,7 como a nivel del mar, sino ahora es de aproximadamente 107,7 milímetros de mercurio. Esa es la diferencia. Entonces vemos que nuevamente, al igual que lo vimos hace un momento con la fórmula de la presión inspirada de oxígeno, aquí también hay una diferencia en la presión de oxígeno en las vías aéreas entre el nivel del mar y Bogotá. Y finalmente llegamos a la última fórmula que nos permite determinar ahora la presión de oxígeno en el último lugar al cual va a llegar el oxígeno antes de ingresar a la sangre capilar, que va a ser el alvéolo. Entonces acá vamos a hablar de la presión A mayúscula O2, es decir, la presión de oxígeno en los alvéolos o la presión alveolar de oxígeno. Y aquí hago una aclaración antes de mostrar la fórmula, y es cuando utilizamos la siguiente sigla, PA mayúscula, estamos haciendo referencia a presión alveolar. Entonces, cada vez que en fisiología respiratoria se use la A mayúscula, es presión alveolar. Y cuando se utilice la A minúscula, es también una presión de oxígeno, pero es presión arterial, en la sangre arterial. Entonces, es la misma letra, solo que en el caso de ser mayúscula estamos hablando del alvéolo, en el caso de ser minúscula estamos hablando de la sangre arterial. Entonces, por ejemplo, si decimos P A mayúscula O2 es la presión
alveolar de oxígeno. Y si decimos PA minúscula O2, es la presión arterial de oxígeno, la presión que tienen las moléculas de oxígeno en la sangre arterial. Hacer esa aclaración antes de mostrar la fórmula es importante. ¿Cómo es la fórmula? Entonces, se darán cuenta que la primera parte de la fórmula es la misma que la presión de oxígeno en las vías aéreas o la presión traqueal de oxígeno. Es decir, tomamos la presión barométrica, le restamos la presión del agua y ahora lo que debemos hacer es multiplicar por la fracción inspirada de oxígeno. Hasta ahí la fórmula es igual a la que acabamos de ver. Pero ahora a nivel alveolar sabemos que un evento importante a nivel de los alvéolos es que el CO2 que viene en la sangre venosa llega a los capilares pulmonares y por una diferencia de presiones o de concentraciones de CO2 está ahora difundiendo de la sangre capilar hacia el alvéolo. Entonces ese CO2 que está ingresando hacia de la sangre capilar hacia el alvéolo diluye también el oxígeno o reduce su presión a nivel alveolar. Entonces ahora vean que además de esta resta que ya habíamos visto de las moléculas de agua en las vías aéreas, ahora en los alvéolos debemos restar la presión alveolar, vean que es la mayúscula, pero de CO2, y acá debemos dividir por algo que les había mencionado en otro video, que es el RR por las siglas en inglés, o en español sería el RIR, es decir, la relación de intercambio respiratorio. En ese otro video también les mencioné que esto a veces se denomina solamente R. Vamos a dejarlo aquí como RIR. Si no se ha observado el video sobre las diferencias entre consumo y captación de oxígeno y producción y eliminación de CO2, es necesario ver ese video antes de continuar para poder entender de dónde proviene este valor. Listo. Entonces, si continuamos aquí con la fórmula, tendremos que la presión alveolar de oxígeno es igual, si reemplazamos los valores, por cuestión de espacio no voy a poner las unidades, pero sabemos que aquí si es a nivel del mar, son 760 milímetros de mercurio. La presión del vapor de agua a temperatura corporal es 47 milímetros de mercurio. Bien, acá multiplicamos por 0,21 y vamos a hacer la siguiente resta. Voy a borrar esta parte para que pueda caber aquí la fórmula. La presión alveolar de CO2 es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio para una persona que está a nivel del mar. Y lo que había anotado aquí como la relación de intercambio respiratorio, en ese otro video les decía que podemos asumir un valor constante de 0,8. Es decir, que en esta fórmula habría dos variables que podemos asumirlas con valores constantes. La presión del agua acá, que es 47 milímetros de mercurio de temperatura corporal, la relación de intercambio respiratorio que va a ser 0,8, e inclusive siempre que ventilemos gas atmosférico, la fracción inspirada de oxígeno va a ser 0,21. Entonces lo que variaría sería la presión barométrica y la presión alveolar de CO2. Ya voy a hacer una aclaración para saber cómo podríamos conocer esta presión alveolar de CO2. Bien, entonces finalmente encontraríamos esto. La presión alveolar de oxígeno para alguien que está a nivel del mar, recuerden que aquí lo estamos haciendo con una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, será de 99,7 milímetros de mercurio. Es decir, aproximadamente esto es casi igual a 100 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, una persona que esté ventilando gas atmosférico a nivel del mar, que tenga esta presión alveolar de CO2, tendrá una presión alveolar de oxígeno de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Pero atención a este cambio. Si no estuviera ventilando a nivel del mar, sino en Bogotá, donde la presión barométrica no es 760, sino es 560, entonces ahí lo que deberíamos cambiar
es, primero, esta presión barométrica, que ya no es 760, sino ahora 560 milímetros de mercurio. Estas variables siguen siendo iguales, esta también, pero aquí ocurre algo, y es que, como se verá en la clase de control de la ventilación, uno de los cambios o de las adaptaciones del sistema respiratorio cuando estás expuesto a la hipoxia, es decir, a condiciones en las cuales las presiones de oxígeno son menores a las del nivel del mar, una respuesta normal es hiperventilar. Cuando una persona pasa del nivel del mar a Bogotá, uno de los procesos adaptativos para ese ambiente de Bogotá en el cual hay una menor presión inspirada de oxígeno es hiperventilar, y esa hiperventilación reduce la presión alveolar de CO2. Por lo tanto, en Bogotá es de aproximadamente 30 milímetros de mercurio, ya no 40 como a nivel del mar, sino aproximadamente 30. Si hacemos nuevamente el cálculo, entonces ahora encontraremos que la presión alveolar de oxígeno en Bogotá es de aproximadamente 70,2 milímetros de mercurio, es decir, eso es casi igual a 70. Entonces observen esa diferencia. Alguien que esté ventilando a nivel del mar tendrá gas atmosférico tendrá una presión alveolar de oxígeno de 100, y alguien que esté ventilando en Bogotá, gas atmosférico, gas del ambiente, ya no tendrá una presión alveolar de oxígeno de 100, sino de 70, o sea, es menor en Bogotá. Bien, hago una aclaración acá, y es la siguiente. Esta es la última fórmula que les voy a mostrar, pero hago una aclaración, y es la siguiente. Cuando se quiere hacer este cálculo en un paciente que está hospitalizado, por ejemplo, uno sabe que si está en Bogotá, esta presión barométrica es 560, que esta va a ser un valor constante de 47, que si está ventilando gas del ambiente, entonces la FIO2 es 0,21. El RIR, a menos que se haya hecho una medición de gases ventilatorios a través de calorimetría indirecta, sabemos que vamos a utilizar un valor constante de 0,8, aunque como les mostré en el otro video podría oscilar entre 0,7 y 1. Aquí podemos utilizar 0,8. La pregunta es, ¿cómo conocemos esta presión alveolar de CO2? Ahí habría dos opciones. O la persona está conectada a un capnógrafo, que es un equipo que permite determinar la presión de CO2 en el gas expirado, o la otra opción es que esa persona tenga un reporte de gases arteriales. Si tiene un reporte de gases arteriales, entonces podría establecerse esta igualdad. Y es la siguiente: la presión alveolar de CO2, que es la que está aquí en la fórmula, va a ser igual o casi igual a la presión arterial de CO2. Entonces, si el paciente tiene un reporte de gases arteriales en el cual va a aparecer este valor, la presión arterial de CO2, podría utilizarse este valor de la presión arterial de CO2 como representativa de la presión alveolar de CO2. Entonces, en algunos libros, bueno, en algunos lugares, aquí en la fórmula no aparece A mayúscula, sino aparece A minúscula, ¿cierto? Pero ya sabemos que cuando aparece A minúscula, lo que está ocurriendo es que se está asumiendo esta igualdad, porque en realidad el CO2 que ejerce el efecto de dilución sobre el oxígeno no es el de la sangre arterial, sino el de la sangre alveolar. Entonces hago esa aclaración. A veces en algunas fórmulas no se tiene en cuenta este RIR, esta relación de intercambio respiratorio. Sin embargo, yo prefiero utilizarla para que el cálculo sea más preciso. Listo, entonces esas son las fórmulas. Y ahora finalmente llegamos a la cascada de presiones del oxígeno. Yo voy a hacer algo, y es que voy a dibujar solo la cascada de presiones a nivel del mar. Como ejercicio, aconsejo hacer la cascada, o sea, complementar el dibujo que yo voy a hacer con la cascada de presiones a nivel de Bogotá, utilizando las fórmulas que ya les mostré, y también hacer el ejercicio en una calculadora para saber exactamente dónde vienen los números e irse acostumbrando a las fórmulas. Entonces tenemos lo siguiente: venimos o llegamos finalmente a la cascada de presiones. Entonces aquí sabemos que estamos en el punto 2, que vamos a llamarlo como el gráfico de la cascada de presiones. Entonces en este gráfico
Por cuestión de espacio voy a hacer acá una escala de 50 en 50 milímetros de mercurio. Entonces aquí tendríamos los 0 milímetros de mercurio. Aquí tenemos 50 milímetros de mercurio. Aquí 100 milímetros de mercurio. Y aquí 150. Ya sabemos que este eje de acá es el eje de la presión de oxígeno y va a estar expresada en milímetros de mercurio. Entonces tenemos aquí 0, 50, 100 y 150. Bien, y acá en el otro eje, en el eje horizontal o eje de la X, vamos a poner las zonas. Es decir, las zonas serían las siguientes. Entonces tenemos zona 1, el ambiente. Entonces digamos, hasta acá más o menos va a ser el ambiente. Listo. Zona 2. La zona 2 va a ser la vía aérea. Voy a abreviarla como VA, vía aérea. Listo. La zona 3 va a ser el alvéolo, los alvéolos. Bien. La zona 4 va a ser la sangre arterial. Voy a poner arteria, pero sabemos que es la sangre arterial. Finalmente tenemos aquí la sangre capilar. Y hemos llegado hasta las células. Entonces tenemos finalmente el lugar donde va a ocurrir el proceso de fosforilación oxidativa, es decir, las mitocondrias. Bien, se llama cascada o yo la he denominado también escalera de presiones del oxígeno. La verdad en la mayoría de textos la he visto como cascada. No he visto aún alguno donde la mencionen como escalera, pero en el gráfico claramente parece una escalera. Es decir, partimos de un punto elevado y vamos a ir bajando escalones para llegar finalmente a la mitocondria. Entonces, teniendo en cuenta esos tres valores que acabamos de calcular con las fórmulas, podríamos dibujarlos acá de la siguiente forma. Recuerden que lo estoy haciendo a nivel del mar. Entonces, presión inspirada de oxígeno sería la del ambiente, el primer escalón, o el primer peldaño sería este. Entonces, recuerden que nos dio 159,6. O sea, está más o menos por acá. Listo. Esa es la presión. Voy a ponerla 159,6. Ya sabemos que está en milímetros de mercurio. Ese va a ser el primer escalón. 159,6 es la presión de oxígeno o presión inspirada de oxígeno a nivel del mar. Segundo paso, presión de oxígeno en la vía aérea a nivel del mar. Recuerden que el cálculo nos dio 149,6. O sea, está más o menos por acá. 100, este es un 1. 149,6. Listo, tenemos el segundo. Presión alveolar de oxígeno a nivel del mar. Recuerden que nos dio aproximadamente 100. Si ven que este peldaño es mucho más alto. Listo, voy a unir estos tres. Aquí es aproximadamente 100. Entonces tenemos presión inspirada de oxígeno, presión de oxígeno en la vía aérea, presión alveolar de oxígeno, todo eso es a nivel del mar. Y aquí ocurre algo, y es que la presión arterial de oxígeno usualmente o normalmente es un poco menor a la presión alveolar. ¿Cuánto menor? Bueno, se ha encontrado que una variable que determina cuánto es el valor de la presión, o esta diferencia más bien entre la presión alveolar y arterial de oxígeno, es la edad del paciente. Entre más años tenga esa persona, se ha encontrado que esta diferencia es mayor. Sin embargo, en adultos jóvenes, esa diferencia oscila más o menos entre los 5 y los 20 milímetros de mercurio. Entonces, para este ejercicio, voy a asumir que la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno es de 10 milímetros de mercurio. Es decir, a 100 le restamos 10 y obtendríamos la presión arterial de oxígeno. 100 menos 10 sabemos que es 90, es decir que por acá
en 90 milímetros de mercurio va a estar el valor de la presión arterial de oxígeno. Entonces vean las diferencias. Si pongo aquí las siglas, esto sería presión arterial de oxígeno, esto sería presión alveolar de oxígeno, esto sería presión de oxígeno en la vía aérea y esto sería presión inspirada de oxígeno. Bien, ahora esta zona de aquí es clave. Se hablará de ella con más detalle en la clase sobre la relación ventilación-perfusión, pero a este peldaño de aquí vamos a abreviarlo de la siguiente forma. Vamos a llamarlo D A mayúscula, A minúscula, O2. Esa sigla significa diferencia alvéolo arterial de oxígeno. Como les decía, una variable que influye en ella es la edad. En adultos jóvenes está más o menos entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Es decir, todas las personas, inclusive personas jóvenes, sanas, sin enfermedades respiratorias, tienen esa diferencia. Es decir, esta diferencia no tiene un valor de 0, sino que normalmente es de 5 a 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, se ha encontrado que en personas, por ejemplo, de 80 años, podría oscilar más o menos entre 25 y 40 milímetros de mercurio, se aumenta la diferencia. Pero repito, normalmente está entre los 5 y los 15 o los 5 y los 20 milímetros de mercurio. En este ejemplo, he asumido que la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, como lo ven aquí, es de 100 a 90, o sea, la diferencia, si la ponemos aquí, es de 10 milímetros de mercurio. Bien, no hay una fórmula para calcular, o no se utiliza una fórmula para calcular la presión arterial de oxígeno, sino que si se quiere conocer cuál es la presión arterial de oxígeno, debe tomarse una muestra de sangre arterial en el paciente y hacer el análisis respectivo de esa muestra para encontrar cuál es la presión del oxígeno en esa sangre arterial. Bien, y el principal responsable de esta diferencia alvéolo arterial es algo que se denomina el shunt. Entonces escribamos acá. El principal responsable de esa diferencia alvéolo arterial, principal responsable de la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, es voy a poner el término en español, el cortocircuito, o en inglés se denomina el shunt. Ese cortocircuito hace referencia a un fenómeno en el cual está ocurriendo una mezcla de sangre oxigenada, o sea, sangre que sí atravesó los capilares pulmonares y se oxigenó, con una sangre venosa que se desvió o se derivó de los capilares pulmonares, de la barrera alveolo-capilar, y por lo tanto no se oxigenó. Cuando ocurre una mezcla de esa sangre que sí se oxigenó con la que no lo hizo, entonces eso reduce la presión de oxígeno en la sangre. Eso podría ocurrir por algo que está presente normalmente, que se llama el cortocircuito o el shunt anatómico, que hace referencia a vasos que se derivan de las barreras alveolo-capilar o de las barreras alveolo-capilares, y luego esa sangre, como se derivó de la barrera alveolo-capilar, no se oxigenó, y más adelante, a nivel por ejemplo de las venas pulmonares, ocurre una mezcla de esa sangre que sí se oxigenó con la que no lo hizo. Eso, repito, reduce la presión de oxígeno en la sangre. Y la otra situación tiene que ver con un tema diferente, que es la relación ventilación-perfusión. Para que haya una adecuada oxigenación debe haber alvéolos que estén adecuadamente ventilados, pero también que estén bien perfundidos, es decir, que la sangre circule adecuadamente por los capilares. Cuando tenemos, por ejemplo, alvéolos que están bien perfundidos, o sea, la sangre está circulando bien, pero están mal ventilados, o sea, algo impide que el gas que estamos inspirando llegue de manera normal a los alvéolos, en esa situación en la que hay buena perfusión pero mala ventilación, tendremos también que está aumentado el cortocircuito, y eso puede hacer que esta diferencia alvéolo arterial sea mucho mayor. Supongamos que hay una gran cantidad de alvéolos que no están bien ventilados. Ahora la diferencia no va a ser 10,
sino puede ser mucho mayor, 30, 40 o 50 inclusive en situaciones en las que hay una muy mala ventilación de los alvéolos. Entonces, ese cortocircuito es el principal responsable de la diferencia alvéolo arterial. Como sabemos que normalmente está presente la diferencia alvéolo arterial, eso quiere decir que normalmente también está presente un cortocircuito o un shunt, que va a ser ese shunt anatómico. Listo. Y vamos a llegar ahora a los capilares. En los capilares ocurre algo interesante y es, en los capilares, estos sabemos que son los capilares sanguíneos sistémicos, no los de los pulmones, no los pulmonares. Ahí hay una reducción de la presión de oxígeno entre el extremo arteriolar y el extremo venular del capilar. Y la razón es que el oxígeno está saliendo del capilar y está difundiendo hacia el intersticio y luego hacia las células. Entonces, cuando tomamos una muestra de sangre venosa, podemos encontrar, por ejemplo, que la presión de oxígeno en la sangre venosa es muy variable porque depende del metabolismo celular, pero es cercana a los 40 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que la sangre ingresa a los capilares con la presión que tienen las arterias, que es más o menos 90 en este ejemplo, pero va a salir de los capilares con la presión que va a tener a nivel venoso. O sea, aquí en este punto, cuando estamos terminando el capilar, la presión va a ser cercana a la que hay en la sangre venosa. En otra clase será la aclaración sobre qué es la presión venosa de oxígeno en sangre venosa mixta, pero sabemos que es cercana a los 40 milímetros de mercurio. Entonces vean que los capilares se reducen. Pero como les digo, el cambio es variable dependiendo del metabolismo celular y finalmente en las mitocondrias también las presiones de oxígeno son variables dependiendo de las células, del tejido, del metabolismo de esas células y de esos tejidos, pero se ha encontrado que esas presiones oscilan más o menos entre los 4, por aquí ya muy cercanas a 0, y los aproximadamente 23 o 25 milímetros de mercurio. O sea que aquí hago dos líneas para mostrar que la presión de oxígeno en las mitocondrias es variable, pero se encuentra más o menos entre 4 y 23 milímetros de mercurio. Bien, entonces ahí hemos llegado como a la parte más baja de esta escalera o cascada de presiones, que es el nivel celular, y la parte más alta es el oxígeno ambiental. Cuando ustedes hagan el ejercicio con lo que ocurre en Bogotá, yo voy a poner aquí un solo peldaño en Bogotá, que sería, por ejemplo, el de la presión alveolar. Si se acuerdan en la fórmula, la presión alveolar de oxígeno en Bogotá nos dio 60 milímetros, perdón, 70 milímetros de mercurio. Nos había dado el cálculo en Bogotá. Entonces vean que si yo pongo aquí el peldaño, voy a hacerlo en azul, ya no el del nivel del mar, que es todo este que quedó en verde, sino ahora el de Bogotá. Yo voy a hacer solo un peldaño y recuerden que ustedes deben hacer o completar toda la cascada para entender mejor el proceso. Yo voy a hacer este peldaño de aquí, que es el de la presión alveolar de oxígeno. Recuerden en el cálculo de hace un momento que la presión alveolar de oxígeno de alguien que está ventilando gas ambiental en Bogotá es de aproximadamente 70 milímetros de mercurio. Entonces, vean, 100 milímetros de mercurio para alguien que está a nivel del mar, 70 para alguien que está en Bogotá. Si aplicamos la misma lógica de la diferencia alvéolo arterial, es decir, asumimos que es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio, tomamos 70, le restamos 10, es decir, nos da 60 milímetros de mercurio. Cierro aquí estos dos. Entonces esta de acá, 60 milímetros de mercurio, sería la presión arterial de oxígeno de alguien que está en Bogotá ventilando gas ambiental. Esta escalera es muy útil para entender después en la clínica por qué hay diferencias en las presiones arteriales de oxígeno o en las presiones de oxígeno en la sangre arterial de personas que están a nivel del mar y en Bogotá. Es normal para alguien que esté a nivel del mar encontrar una presión arterial de oxígeno de 90, pero no sería normal para esta persona que está a nivel del mar que tuviera una presión arterial de oxígeno de 60. Eso claramente sería una hipoxemia. Pero si esa persona está en Bogotá, sí sería normal encontrar una presión arterial de oxígeno de 60. Y la razón es que la escalera o la cascada de presiones está empezando un poco más abajo, porque la presión inspirada de oxígeno en Bogotá ya no es 159,6, sino es más o menos 117,6.
Entonces vean cómo cuando ustedes terminen de dibujar la escalera de presiones del oxígeno, se dan cuenta que está desplazada hacia abajo en Bogotá en relación a alguien que está ventilando a nivel del mar. Bien. El último punto tiene que ver con los 4 principales factores que influyen en esta presión alveolar de oxígeno. Voy a mencionarlos acá. Algunos son evidentes en la cascada. Entonces, el primer factor que influye en la presión alveolar de oxígeno es la presión barométrica. Esa presión barométrica está relacionada con la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentre la persona. Entonces, primer factor que determina o que influye en la presión alveolar de oxígeno es la presión barométrica, es decir, la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentre la persona. El segundo factor que influye es la fracción de oxígeno en el gas inspirado o FiO2. Esto está muy relacionado con la mezcla de gas que se inspira, o sea, con la cantidad de oxígeno que hay en esa mezcla de gas. Sabemos que si queremos aumentar la FiO2 debería administrarse oxígeno por una vía diferente, por ejemplo por cánula nasal o por Venturi. Eso aumentaría la fracción inspirada de oxígeno. Se entiende que entre mayor sea la fracción inspirada de oxígeno, mayor va a ser la presión alveolar de oxígeno, y también entre mayor sea la presión barométrica, mayor va a ser la presión alveolar de oxígeno. Pero recuerden que la presión barométrica va a ser mayor entre más cercanos al nivel del mar nos encontremos. La otra variable que influye acá en la presión alveolar de oxígeno es algo que llamamos, voy a abreviarlo aquí como V, pongámoslo en color verde, es la VA mayúscula. Esta es la sigla de ventilación alveolar. La ventilación alveolar hace referencia al volumen de gas que está llegando hasta los alvéolos. Esa ventilación alveolar, hay una fórmula de ventilación alveolar que ayuda a entender qué influye en la ventilación alveolar. La fórmula es la siguiente. La ventilación alveolar depende de la V, ya no con el punto porque ya no es un volumen minuto, sino ahora es solamente un volumen. Vc es volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. El espacio muerto es una zona del sistema respiratorio en la cual no hay alvéolos. Es decir, es la zona de las vías aéreas de conducción, que se extiende más o menos desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. Porque cuando ya hablamos de bronquiolos respiratorios, ya sabemos que ahí hay alvéolos. Entonces, el volumen del espacio muerto es esa zona en la cual, de nuestro sistema respiratorio, que llamamos las vías aéreas de conducción, en la cual no hay alvéolos. Y si esto lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, entonces encontraremos los principales determinantes de la ventilación alveolar, que son el volumen corriente, el volumen del espacio muerto y la frecuencia respiratoria. Este volumen del espacio muerto, este espacio muerto es el espacio muerto anatómico, es decir, es una zona que tiene un volumen fijo, que en un adulto de 70 kilogramos es de aproximadamente 150 mililitros. En ese mismo adulto, el volumen corriente es de aproximadamente 500 mililitros. Y la frecuencia respiratoria en un adulto varía dependiendo inclusive de condiciones médicas, de la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentre, pero asumimos que está más o menos entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Supongamos que es de 16 respiraciones por minuto. O bueno, supongamos que es de 12. Supongamos que es de 12 respiraciones por minuto. Entonces, si hacemos el cálculo, nos va a dar lo siguiente: 500 menos 150 por 12 nos va a dar una ventilación alveolar de aproximadamente, voy a anotarla por aquí abajo, una ventilación alveolar
de aproximadamente 4200 mililitros por minuto. Es decir, ese es más o menos el volumen de gas que está llegando a los alvéolos de un adulto que ventila 500 mililitros de volumen corriente, se está ventilando en reposo, tiene un volumen de espacio muerto de más o menos 150 mililitros y una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Recuerden que esto, si lo expresamos en litros, sería 4,2 litros por minuto. Viendo la fórmula se entiende que la forma de aumentar la ventilación alveolar, partiendo de la fórmula, sería o aumentamos el volumen corriente o aumentamos la frecuencia respiratoria, o una combinación de los dos. Cuando uno aumenta el volumen corriente y aumenta la frecuencia respiratoria, se puede decir que está hiperventilando. Es decir, al hiperventilar se aumenta la ventilación alveolar. Y cuando se aumenta la ventilación alveolar, eso aumenta también la presión alveolar de oxígeno. Es decir, para resumir, a mayor presión barométrica, mayor presión alveolar de oxígeno. A mayor fracción inspirada de oxígeno, mayor presión alveolar de oxígeno. Y a mayor ventilación alveolar, mayor presión alveolar de oxígeno. Y llegamos finalmente a la última variable para terminar ya esta clase, que es variable 4, que influye, recuerden que estamos hablando de las variables que influyen en la presión alveolar de oxígeno. Es una que también aparece en el video en el que se aclara la diferencia entre consumo de oxígeno y captación de oxígeno. Voy a ponerla en color negro. Esa variable precisamente es el consumo celular de oxígeno. Entre más oxígeno estén consumiendo los tejidos, se va a reducir la presión alveolar de oxígeno. Es decir, aquí se habría una relación inversa, ¿no? A mayor consumo de oxígeno por parte de los tejidos, menor presión alveolar de oxígeno. Tiene que ver con el hecho de que las células están utilizando más oxígeno y por lo tanto se está extrayendo más oxígeno del alvéolo hacia la sangre para suplir ese mayor consumo de oxígeno. Claro, este Q2 está directamente relacionado con el metabolismo celular. Entonces, a mayor metabolismo celular, mayor consumo de oxígeno. Y obviamente el metabolismo celular es muy dependiente de cada tejido, ¿no? En músculo esquelético habrá mayor consumo de oxígeno y mayor metabolismo cuando este está activamente contrayéndose, como en ejercicio. En el miocardio también habrá mayor consumo de oxígeno cuando está aumentado el inotropismo y el cronotropismo. Pero por ejemplo en los riñones habrá un mayor consumo de oxígeno cuando es más activo el proceso de reabsorción de sodio y de otros solutos que se han filtrado. Entonces ese metabolismo es variable y es a su vez dependiente de cada uno de los tejidos. Entonces recuerden que hay una relación directa entre estas tres variables y la presión alveolar de oxígeno, o sea, más presión barométrica, más fracción inspirada o mayor ventilación alveolar, aumenta la presión alveolar de oxígeno, pero con esta cuarta variable sí hay una relación inversa, o sea, mayor consumo de oxígeno por parte de los tejidos, hay una menor presión alveolar de oxígeno. Bien, con esos conceptos entonces he terminado la clase sobre la cascada o escalera de presiones del oxígeno. La principal referencia bibliográfica para esta clase es este texto. Esta es la edición en español. Es la Fisiología Respiratoria Aplicada de NUN, la séptima edición, cuyo autor es Andrew Bellum. Bien, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en una próxima clase.